eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier. Cuenta la historia que una de las tantas guerras que ha habido a través de la historia, un soldado en el frente de guerra le dijo a su superior: mi amigo no ha regresado al campo de batalla. Señor, solicito permiso para ir a buscarlo. Permiso denegado, fue la respuesta. Replicó el oficial: no quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente esté muerto. El soldado, desobedeciendo a su superior, salió y una hora más tarde regresó, mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo. El oficial se puso furioso y exclamó: le dije que había muerto. Ahora he perdido 2 hombres. Dígame, ¿valía la pena exponerse por un cadáver? Y el soldado moribundo, junto al cadáver de su amigo, le respondió: claro que sí, señor. Cuando lo encontré todavía estaba vivo y pudo decirme: estaba seguro de que vendrías por mí. ¿Qué le dijo? Estaba seguro de que vendrías por mí. Un amigo es aquel que llega cuando todos se han ido. Todos necesitamos un amigo. Para que una persona funcione bien, necesita buenos amigos. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea más común que se usa para amigo es ahab. Y en el Nuevo Testamento, el término griego philos. El amigo en los tiempos bíblicos era considerado como uno que ama. En la Biblia aparece la expresión amigo del esposo. De acuerdo con una costumbre ritual judía, este era mediador que el novio enviaba a los padres de la novia para solicitar la unión. Si los padres accedían, era quien conducía a la esposa hacia el esposo. ¡Qué privilegio! Pero el momento cumbre llegaba cuando el esposo, apartando el velo de su esposa, la elogiaba en presencia de su amigo. Lo que más alegraba a este era el reconocimiento de su labor mediadora. O sea, gracias, porque fuiste el medio para tenerla yo aquí. La misión del amigo del esposo terminaba con la fiesta de bodas. Juan el Bautista emplea esta imagen para sí mismo en uno de sus sermones. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. Eso está en Juan capítulo 3, versículo 29. Es posible que alguien no tenga un amigo terrenal, pero todos tenemos un amigo. Ese amigo es Jesucristo, el único y verdadero amigo de toda la humanidad. Esto es lo que ese amigo hizo y puede hacer por usted. Cuando nuestros primeros padres pecaron, es decir, cuando desobedecieron la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, se creó un gran problema a primera vista sin esperanza. La palabra de Dios, la Biblia, dice: porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. La muerte era la única perspectiva de la humanidad. Los seres humanos no podían hacer nada por ellos mismos. Y te has puesto a pensar que si Dios no tuviera la iniciativa, bueno, creo que ni existiríamos y estaríamos eternamente perdidos. El mismo Dios sentenció: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanece delante de mí, dice Jehová. Jeremías 2:22. Y así como el soldado de la historia apareció un amigo, ese amigo arriesgó su vida para salvarnos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Más adelante expresó: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. San Juan capítulo 10, versículo 10. Así como el soldado fue a rescatar a su amigo del campo de batalla, Jesús vino a este mundo
donde se lidiaba la gran batalla cósmica entre el bien y el mal. Nos rescató y nos libertó con su muerte en la cruz del Calvario. Así como el amigo del esposo que alegraba a su amigo siendo su intercesor, Jesús renunció a toda su gloria celestial, siendo inocente, sin mancha y sin pecado, vino a ser mediador entre Dios y los hombres. Qué grandiosa noticia a nivel cósmica y a nivel planetaria. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 y Hebreos capítulo 7, versículo 25. Jesús hace todo esto porque es nuestro amigo. Él dio su vida por nosotros y lo dio todo sin reservas. El cielo, al dar a Jesús por ti y por mí, dio tanto que se quedó con el bolsillo vacío. Pregunta, ¿qué le darás tú? Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en ese grupo estabas tú y estaba yo. Debemos de dar gracias a Dios por el rescate desinteresado de ese amigo. El rescate fue doloroso y horrible. Ciertamente Él cargó todas nuestras enfermedades, soportó todos nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado, Dios humillado. Él fue traspasado por nuestras iniquidades, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridos tú y yo fuimos sanados. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Todo el peso del pecado del mundo entero, el escarnio, la burla y el sufrimiento, y finalmente la muerte, y todo lo soportó porque Él es nuestro amigo. ¿Qué puedes hacer tú y qué puedo hacer yo ante un amigo de tal magnitud, de origen celestial? La respuesta está en Proverbios capítulo 23, versículo 26 y en Hebreos 3:15. Dame, hijo mío, tu corazón y mis ojos miren por mis caminos. Y Hebreos 3 dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ser amigo hay 11 puntos importantes, de los cuales voy a mencionar nada más uno. Ser amigo es venir cuando todos se van y permanecer. Repito, hay 11 puntos, no los voy a leer, nada más uno. Ser amigo es venir cuando todos se van y permanecer. Somos el remanente adventista. Gracias de todo corazón por su sintonía y por mantenerse escuchando y en las redes sociales viendo nuestra programación. Que Dios pueda seguirle motivando, instando. Ponga ese deseo en su corazón de saber que hay un amigo de origen eterno que vino a este mundo y que Él vino para darle a usted vida eterna. Lo amó de tal manera que dio su vida, que derramó su sangre, su muerte vicaria, su muerte y resurrección nos garantiza la vida eterna. Él la compró con un precio infinito. Gracias porque usted lo está entendiendo. Y si es por primera vez que escucha este programa, que Dios le pueda motivar para que, así como lo hizo en mi vida y en la vida de muchos, usted pueda ser uno de los tantos que escuchan su voz y que estarán dispuestos a seguirle. A todos los que nos ven a través de los medios, los que nos permiten llegar a su casa, a su oficina, a su taller, a su negocio o en su vehículo, o tal vez con un grupo de amigos que nos está escuchando, que Dios le pueda bendecir y le pueda ayudar, que usted pueda despojarse de todo aquello que no le edifica, no le ayuda, y usted pueda ser una persona útil para ayudar a la humanidad, y también para que usted sea una persona que logre poner las plantas de sus pies allá en las mansiones celestiales. Para eso vino Jesucristo. Que Dios pueda bendecirle, y agradecemos especialmente a todas las personas que siempre nos llaman, nos visitan, nos escuchan, les visitamos, y a los que también nos ayudan para que este ministerio se mantenga con sus donativos. Recuerde
que mientras usted da su dinero, con ese dinero, mientras usted está trabajando, durmiendo en su casa, la gente está viendo nuestra programación. Usted está ayudando, colaborando para que el Evangelio se predique y muchas personas pueden ser salvas. Que Dios le bendiga. Como es nuestra costumbre, vamos a orar para meternos de lleno en los temas tan interesantísimos que estamos estudiando, es a través de la historia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a orar. Padre Celestial, eterno Dios, gracias, Señor, te damos en esta hora por la oportunidad, Señor, nueva que nos extiendes para, Señor, encontrar dentro de las miles de verdades, enseñanzas, promesas que hay en este oráculo divino, Señor, verdades importantes, especialmente aplicables para este tiempo y para nuestra vida, Señor. Queremos pedirte en esta hora nuevamente que la presencia divina de tu Santo Espíritu, Señor Jesucristo, pueda estar en este lugar y pueda llegar hasta el corazón y la mente de todas aquellas personas que van a ver este programa o lo van a escuchar, Señor. Que sientan el deseo de poder, Señor, tomar la decisión de escudriñar, estudiar la Escritura, que puedan repasar nuestra programación y puedan encontrar en el remanente adventista, Señor, únicamente nuestro mayor interés, que la gente te conozca, que estudien su palabra y que al final, Señor, puedan ser salvos y llegar a la eternidad. Esa fue tu misión en este mundo, y como tus discípulos y seguidores estamos abocados a la predicación del Evangelio, Padre Celestial. Bendice a todos nuestros apreciados amigos y amigas, y en forma especial, conforme a tu misericordia, está atento, Dios, Señor, a las peticiones en las diferentes áreas y necesidades de cada niño, joven, adulto o anciano, Señor, que pide que oremos por ellos, Padre. Hoy los ponemos, Señor, en tus manos de amor para que puedas ayudarles y bendecirles, Señor, y sobre todo puedas enriquecer su vida espiritual, para que a través de una vida espiritual, Señor, todas las demás cosas reciban respuesta y puedan glorificar tu nombre, Señor. Porque tu palabra dice que a quien debemos de dar honra y gloria es a usted, porque usted es el dueño de todas las cosas. Bendice este programa, bendice a las personas que trabajan en los controles y en los medios de comunicación, a sus familias, a sus hijos, sus actividades y su vida entera, Padre. Y a todos nuestros hermanos a nivel mundial que en diferentes partes, Señor, están dándole un sonido certero a la trompeta, anunciando, Señor, de que usted regresa ya a este mundo por segunda vez a la tierra. Que podamos prepararnos para los acontecimientos finales y para ese día glorioso, si nos permites estar vivos, ver venirte, Señor, con las miríadas de ángeles que te acompañarán. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 19, Señor, cuando los cielos se abran y vengas por segunda vez a la tierra. Gracias, Padre Celestial, por escucharnos y por permitirnos seguir trabajando en estos medios de comunicación. Te pedimos esto en el nombre de su Hijo amadísimo, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, queremos recordarte que solo una vez te van a dar la vida. No hay dos vidas, por lo menos físicas, en este mundo. La vida es algo muy valioso y es algo que hay que cuidarla. Como hay que cuidarla, tenemos que ser muy sabios en todas nuestras decisiones y tener mucho cuidado con lo que vemos y con lo que escuchamos, porque lo que vemos y escuchamos determinará qué es lo que vamos a tomar como decisiones para toda nuestra vida física, espiritual y mental, en todo nuestro ser entero. Por eso es importante que trates de entender que a través del tiempo y a través de la historia de la humanidad, Dios ha insistido y ha trabajado para que tú puedas seguir sus enseñanzas, las que están en la Biblia, que es su palabra. Por eso insistimos, porque hay muchos versículos en la Escritura que nos instan a que podamos leer la Escritura como palabra de Dios. En Primera de Timoteo, capítulo 4, la Escritura nos dice lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Dice: entre tanto que voy,
ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura. Este libro debe ser un libro de prioridad en tu vida, en tu casa y en tu familia y en tus hijos. La Biblia, ocúpese en la lectura de la Biblia. Dios le va a dar sabiduría para que usted pueda entender la Escritura y pueda respetarla como un manifiesto que así está escrito, sin alterarla. Uno de los grandes problemas del ser humano es que mentalmente se ha incapacitado y ha perdido el deseo de estudiar la Escritura. Y aquí nos dice, ocúpate de la lectura. Es urgente esto. San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Y déjeme decirle que es algo preocupante, porque hay cosas como que se están cumpliendo, que uno quisiera que no fuera así, pero en un mundo tan convulso, tan lleno de tanta competencia, y los hombres y mujeres andan detrás del placer, del dinero, de la fama, de la riqueza, de la vida cómoda, de títulos, de lujos, de todo lo que está envolviendo a la humanidad, de placeres, de deportes, de entretenimientos. Este mundo es terrible como se está poniendo. Estamos llegando a un tiempo donde hay un adagio que decían nuestros abuelos: ya casi no hay cara en que persinarse, decían ellos. ¿Qué van a entender? Bueno, que el ser humano está tan corrupto, hay tanto mal ejemplo, tanto mal testimonio, tantas barbaridades que ya hemos mencionado aquí en Radio Costa Rica, en que están incurriendo especialmente los hombres y mujeres que tienen altas responsabilidades, que ya el ser humano no quiere creer en nada prácticamente. O sea, el mismo ser humano se sigue haciendo daño, porque no hay hombres y mujeres que quieran hacer lo correcto. Y lamentablemente, o tristemente, o trágicamente, como quieras verlo, cuando aparecen esas personas, inmediatamente las quitamos o las desaparecemos. Esa es la realidad que tiene el mundo. Eso es lo que está pasando y lo que está sucediendo. Por eso es muy importante estas cosas. El libro de Hebreos capítulo 1, cada versículo de la Biblia tiene tanta enseñanza, que hay versículos que hay tanto que decir que posiblemente no alcanzan los programas para poder dar respuesta a tanta información que tiene la Escritura. Hebreos capítulo número 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, si usted no estudia la Escritura, si usted no sabe qué dijo los apóstoles, ni los patriarcas, ni los profetas, ni el Señor Jesús, usted no puede saber cuál es la verdad y cuál es lo correcto. ¿Cuál es lo correcto? Usted no puede saber porque ¿cómo usted va a hablar de algo que usted no conoce? Pero aquí dice que Dios ha hablado en muchas maneras y en muchas formas a través de los tiempos. O sea, no va a haber nadie que va a decir al final de la historia: a mí no me dijeron, yo no sabía, eso era así. No, ya Dios ha agotado todo. Lo que pasa es que estás abocado a lo material o terrenal, y entonces estás totalmente aislado de la verdad de la Biblia. Entonces Dios te insta, te llama para que una persona que tomes el deseo de estudiar y de leer las verdades que hay en este libro. Hemos venido estudiando y hemos venido analizando que a través de la historia hay un hogar, el hogar de Rebeca, esposa de Isaac, y de Jacob y Esaú. Esta mujer Rebeca, que estaba bajo una promesa divina, hizo un plan, una estratagema, usó un ardid para poder montar algo que finalmente dañó terriblemente ese hogar, y hubieron consecuencias funestas, terribles, que están registradas en la Escritura. Déjame decirte que en este mundo en que tú estás viviendo y yo estoy viviendo, tienes que tomar decisiones muy importantes. En un léxico común y corriente, decir: ¿me la juego o no me la juego?
¿qué voy a hacer? Y alguien dice, no, voy a seguir así como yo soy. Al fin y al cabo, y empieza a razonar, a justificarse la persona. Yo no soy tan malo. Y no creo que Dios me castigue por esto. Yo no le hago mal a nadie. Y al fin y al cabo, yo soy una buena persona. Oiga, mi hermano y mi hermana, eso es razonamiento humano, lógica humana. Y recuerda que usted nació con 6.000 años de pecado, hay mucho deterioro, y usted viene heredando hábitos y costumbres de sus abuelos y de sus papás, y lo que ha adquirido en el mundo. Entonces tenga mucho cuidado con una estrategia para usted mismo, y que usted no se dé dando cuenta, o inconscientemente en lo más profundo de ser, usted sabe que no está en lo correcto, y decide vivir engañado. ¡Qué fácil! Porque al final lo que vas a tener es la pérdida eterna. Y muchas de tus decisiones y de muchas de las cosas que vas a hacer, finalmente te van a traer consecuencias graves, situaciones difíciles. Y lo único que Dios te recomienda es lo que dice Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nada más mantente escuchando, sigue nuestra programación. Toma una Biblia, saca las horas de nuestra programación, o puedes bajarlas en redes sociales y puedes ser parte de las muchísimas personas que nos siguen en nuestra programación dentro y fuera del país, porque hay gente que en otros países mantiene contacto con nuestra programación. Entonces la recomendación es estudiar, tomar lectura y no justificarse. No se la juegue. Saque eso de su mente que le ha vendido el mundo. Como cuando la gente dice, algo hay que morirse, al que le toca, eso es satánico, porque Dios quiere que el ser humano muera de viejo y no de enfermo, de un accidente. Pero nos han vendido tantas maneras de pensar que en nuestro razonamiento y lógica humana estamos cometiendo errores gravísimos, y le garantizo que hay muchísimas personas que están en la sepultura porque siguieron pensando así, como muchas veces pensamos desde el punto de vista humano, que Dios no aprueba. Vamos a ir a un excelente especial musical, y después de este especial yo le invito para que continuemos analizando la historia que en el Antiguo Testamento nos lleva a nuestro tiempo futuro, para que veamos cómo se aplica lo de antes a nuestro tiempo, para que nosotros no cometamos o no hagamos lo que esta gente hicieron en el pasado. Celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha a mis pisadas, en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, venga de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y
celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Continuamos dándole seguimiento a nuestros temas que hemos titulado A través de la historia. Gracias por su sintonía y que Dios les siga bendiciendo. Y que a pesar de tanta adversidad y tanta situación que estamos enfrentando, porque es una lucha diaria, usted no pierda el rumbo y mantenga los ojos en el autor y consumador de la fe. Recuerde que parte de nuestro trabajo es de que usted se comprometa con Dios y con su palabra. Aunque usted esté o no esté asistiendo a una iglesia, su compromiso debe ser una decisión que se mantenga hasta que Jesús venga o hasta que usted baje a la sepultura. Decisiones definitivas que no vamos a echar para atrás, porque en eso estamos trabajando. Comentaba con mi papá un día de estos, estábamos sentados en la mesa y entonces dábamos gracias por el alimento y le decía a papá, ¿se acuerda lo que dijo el apóstol Pablo? Sé tener en abundancia, y me quedé callado. Y mi papá siguió el versículo y dijo, así como en escasez. Y yo le dije, en todo, y él dijo, y por todo estoy acostumbrado. Los hijos de Dios esperamos mantenernos firmes espiritualmente, a pesar de que la situación en algunas áreas no esté bien. Recuerde, hermano y hermana, que lo importante es que esto se va a terminar y usted no se va a llevar nada. Así que lo importante es que usted pueda alcanzar la eternidad. ¿Estamos? Amén. Dice el libro de Génesis, el capítulo número 27, los versículos 12 y 13, lo siguiente. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Qué impresionante es esto, ¿verdad? Cuando una persona induce a otra a hacer algo malo y la otra persona sabe o entiende que no debe de hacerlo, pero como la influencia es tan poderosa o la autoridad de la persona, entonces la otra persona se somete, obedece. Y conste que en este caso Rebeca estaba diciendo, si esto es una maldición, que caiga sobre mí esa maldición. Lo que es muchas veces hablar sin pensar. ¿Cómo? Hablar sin pensar. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay multitudes que hablan y después dicen, ¿qué fue lo que dije o qué fue lo que hice? Terrible es esto. Entonces aquí menciona que él se sentía como una persona, como un burlador, como un mentiroso, como un falsificador. De hecho, que la palabra Jacob significa suplantador, embustero. Eso significa la palabra Jacob. Es terrible, ¿verdad? Por eso Dios más adelante tuvo que cambiarle el nombre. En lugar de ponerle Jacob, le puso, tu nombre no será más Jacob, te llamarás Israel. Israel significa vencedor. Vencedor. Entonces dice aquí en este versículo que bueno, Rebeca lo induce, él cede, ¿verdad? Y en el capítulo 27, versículo 43, 44 y 45, dice, ahora hijo mío, obedece mi voz y levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán. Y mora con él, versículo 44 de Génesis 27, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Esto es importante y somos insistentes en esto. Esaú no iba a echar para atrás. Podían pasar días, semanas, meses, y él finalmente decide darle muerte. Más adelante vamos a ver donde pasó el tiempo, pasaron años de años, y finalmente Esaú decide irlo a buscar para irlo a matar. Esto no echaba para atrás. Entonces ella conjeturó
Lo mismo pensó, no, esto son unos días, se le va a pasar y usted vuelve a mi casa. Óigame, Rebeca murió y no volvió a ver a su hijo Jacob. Perdió a los 2 hijos en un día. Y usted lee el resto de la historia, se quedó con Esaú, y Esaú era mujeriego, era poligamo, y era con mujeres mundanas, mujeres no cristianas, y finalmente fue una desgracia más para ese hogar. Fue desastrosa esta situación. Y entonces la Escritura nos menciona en el capítulo de Hebreos la parte que a nosotros no nos gusta, a ningún ser humano. Hebreos capítulo 12, porque Hebreos habla de la historia de esta gente. Pero aquí el libro de Hebreos menciona uno de los detalles tan importantes. Capítulo 12, versículo 11, venía la consecuencia. 12 de Hebreos, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Sí? ¿A quién le gusta que lo disciplinen o lo castiguen? O en mi tiempo que nos pegaran. Sino más bien de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué es lo que produce la disciplina o el castigo del Señor, la reprensión o las consecuencias? ¿Qué es lo que produce? Da apacible fruto de justicia. Pero a los que en ese castigo, en esa disciplina, en esa consecuencia, se van a ejercitar para sacar la lección y salir adelante. Y aquí yo quiero decirte algo importante, importantísimo. Hermano y hermana, usted le pertenece a Dios. Usted no le pertenece al diablo. Entonces, por más adversidades, por más problemas, por más dificultades que usted tenga, por más fracasos, por ignorancia o por pecado, vendrán consecuencias. Pero ¿cuál va a ser el final de tu vida? ¿Quién va a ser tu dueño? ¿Quién va a ganar la partida? Regresa a Dios, busca a Dios. Porque Él ha salido. Le perteneces, porque te crió, porque te compró una cruz y porque te sustenta. Y debes de regresar a Él. Entonces, todo esto que estamos estudiando y leyendo es para que te des cuenta de las cosas que esta gente que está bajo la promesa, descendientes del Padre de la fe, incurrieron en todo esto para que tú no incurras en lo mismo. Entonces aquí dice en el libro el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 11. Y yo se lo resumo de la siguiente manera, una frase sencilla. Hay muchas, pero la que yo aplico más es esta. Los golpes producen chichotas y las chichotas duelen. Y como duelen, no vamos a querer tener más golpes ni más chichotas, nos queda de experiencia. Y los que experimentamos eso siendo jóvenes o niños sabemos lo que es un golpe en la cabeza y una chichota y no queremos que nos pase. Entonces, en el caso de esta gente, la realidad se dio. Y quiero mencionarte que en esta confusión, en este desastre final de hogar, Isaac murió sabiendo lo que quedaba en su casa, un hijo afuera, no deseando matarlo, lleno de mujeres mundanas, y una mujer que no quería vivir porque dijo, yo no, una vida así no la quiero. En eso paró Rebeca. ¿Cómo creen que se fue Isaac a la sepultura? Él sabía todo eso. Ahora, todos fueron responsables, y por eso hemos hablado de hogares donde hay personas, y disculpe que le hable, son una desgracia para el hogar. Son un problema, son una dificultad. Toda la vida son un obstáculo. ¿Cuándo van a cambiar? ¿Cuándo vas a cambiar? Y el tiempo se va yendo. Y los libros celestiales están escribiendo todas nuestras decisiones. Dios sabe toda nuestra vida. A Dios no se le va a ir nada. Entonces este Isaac, que vivió 180 años, 5 más que Abraham, dice la Escritura, bajó a la sepultura. Yo podría decirlo frustrado, tal vez fracasado no le aplicaría esa palabra, angustiado, no se cumplió, no logró el objetivo. Qué triste. En el caso de Rebeca, se quedó sin el hijo chineado,
Se le murió el esposo y finalmente se quedó con un hijo que era un desastre. Una madre y una esposa que también fracasó. Y Esaú deseando matar a su hermano. Y Jacob como un fugitivo. Y aquí es la misma historia, se repite. Adán y Eva fueron echados del Edén por su pecado, por su desobediencia. Este muchacho, Jacob, terminó como un fugitivo fuera de su hogar. Ahora, apelo más a tu corazón y a tu conciencia. Va a haber un día donde Dios, en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31, dice la Escritura que Dios ha establecido un día cuando juzgará al mundo por medio de su Hijo. Oiga, Dios estableció un día. Llegará un día en la historia del cómputo que Dios tiene, donde Dios a través de su Hijo va a juzgar al mundo. Eso lo dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31. Y Juan en Apocalipsis, el capítulo 20, versículos 12, 13, 14 y 15, dice que Él va en gran trono blanco, donde está Dios. Y dice que todos los muertos, grandes, pequeños, estarán delante de ese trono. Sí, ¿por qué se les menciona muertos? Porque los que son resucitados, que estaban muertos, se dice los muertos, y los vivos estarán juntos. No porque estos estén muertos, sino que serán traídos a la vida, para que enfrente del gran trono blanco reciban el juicio ejecutivo, lo que se va a ejecutar sobre sus vidas. Esto lo vas a vivir en carne propia algún día en la historia de tu vida junto a todos los que han habitado este planeta. Esto es verdad y realidad de Dios. Vas a estar ahí, quieras o no quieras. Esta es la realidad del ser humano. Porque Dios no miente y porque su palabra no miente. Y esto tienes que entenderlo, tenerlo bien claro antes de que estés en ese lugar. Porque Dios quiere que te prepares para que en ese último día no se aplique el último versículo del Evangelio profético del Señor Jesús en San Mateo 24, cuando dijo: allí será el lloro y el crujir de dientes. Demasiado tarde. ¿Qué te parece? Pues entonces esa fue la triste historia de este hogar, porque colapsaron, porque se equivocaron. Y déjame decirte lo siguiente: puedes tener títulos, profesiones, posesiones materiales, pero si estás espiritualmente mal, déjame decirte que no eres eterno. Algún día te van a meter en una caja y te van a llevar a un cementerio y vas a terminar con todo y no te vas a llevar nada. La pregunta es: ¿cómo llegarás a ese día final de tu vida? ¿Te estás preparando para esto? Génesis, capítulo 28, versículo 20, 21 y 22. Génesis 28, capítulo 20, 21 y 22, dice la Escritura: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. ¿Quién es el que da todo? ¿Quién es el dueño de todo el planeta? ¿Quién es el dueño de la materia? ¿A quién le debemos de dar gracias? Y si volviera en paz a casa de mi padre, tenía la esperanza de volver a la casa del padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré de ti. Yo tal vez quiero ser un poquito gráfico porque tienes que conocer la verdad. Yo no quisiera estar en los zapatos de una persona que se comprometió como cristiano a devolver el diezmo y no lo devuelve. Lo ha retenido o lo ha gastado en otras cosas. El diezmo no te salva, porque el que salva es Cristo, pero es un fruto de la obediencia. Pero si no lo das, eres un ladrón o una ladrona. Esa es la realidad de esto. Jacob lo sabía. Conocía esta verdad importante. Sin embargo, el ser humano busca muchas excusas
para tomar decisiones que tristemente no son las mejores. Jacob no estaba tratando de concertar condiciones con Dios. El Señor le había prometido prosperidad y este voto era la expresión de un corazón lleno de gratitud y de seguridad, de amor y de la misericordia de Dios. Jacob comprendía que Dios tenía sobre él, escuche esto. Jacob comprendía que Dios tenía sobre él derechos que estaban en el deber de reconocer y que las señales especiales de la gracia divina que se le habían conseguido le exigía reciprocidad. Usted me da y yo le devuelvo. Hay un compromiso, él tiene derechos sobre su vida y sobre mi vida. Esa es la realidad que tiene que ser el ser humano. Él es el creador y usted es la criatura. El cristiano debiera de repasar, muchas veces, oiga, ¿cuántas veces hay que repasar nuestra vida pasada? Muchas veces. Y recordar con gratitud las preciosas liberaciones que Dios ha obrado en su favor, sosteniéndole en la tentación, abriéndole caminos cuando todo parecía tinieblas y obstáculos, y dándole nuevas fuerzas cuando estaba por desmayar. Debería reconocer todo esto como pruebas de la protección de los ángeles celestiales. En vista de estas innumerables bendiciones, debería preguntarse muchas veces con corazón humilde y agradecido: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Salmo 116, 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros bienes debieran dedicarse en forma sagrada al que nos confió estas bendiciones. Tiempo, talentos y bienes dedicados en forma sagrada a aquel que nos dio estas bendiciones, porque lo que Él te va a dar, dice la Escritura Pablo, que ni ojo vio ni oído oyó, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y Jesús dijo en San Lucas 17, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Es palabra de Dios. Cada vez que se obra en nuestro favor una liberación especial o recibimos nuevos e inesperados favores, debieras de reconocer la bondad de Dios, expresando nuestra gratitud no solo en palabras. Así como recibimos, debemos de colaborar como Jacob mediante ofrendas y dones para su causa. También hemos de dar sin cesar, dijo Jacob, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo daré para ti. Nosotros, usted y yo, que gozamos de la clara luz y de los privilegios del Evangelio, nos contentaremos con darle a Dios menos de lo que daban aquellos que vivieron en la dispensación anterior, menos favorecida que la nuestra. De ninguna manera. A medida que aumentan las bendiciones de que gozamos, no aumentan nuestras obligaciones en forma correspondiente. Sí, hemos mencionado aquí, gracias a Dios porque hemos nacido, por lo menos esta generación, donde hemos nacido y donde estamos, como país como Costa Rica y muchos países que hay en el mundo. Pero hay gente que ha nacido con tanta adversidad, con tantos problemas, que su vida fue un calvario. Fue muy difícil vivir en el ambiente donde nacieron y donde se criaron. Y tú has recibido el privilegio de poderte sentar, de que un predicador esté, que te den una Biblia, que te den estudios bíblicos, que llegas a una iglesia y encuentras todo hecho, sentarte a orar a Dios. Todo lo tienes servido, lleno de privilegios y de bendiciones. Entonces, dice que nuestras obligaciones deben de aumentar en forma correspondiente a todo lo que Dios nos está dando. Cuán imposible es el esfuerzo de medir con reglas matemáticas lo que le debemos a Dios. ¿En qué? En tiempo, dinero y afecto. En respuesta a un amor tan inconmensurable,
y una dádiva de valor tan inconcebible, los diezmos para Cristo, oh, mezquina limosna, pobre recompensa para lo que ha costado tanto. Desde la cruz del Calvario, Cristo nos pide una consagración sin reservas. Todo lo que tienes, todo lo que tenemos y todo lo que somos lo debiéramos dedicar a Dios. Qué maravilloso es esto. Eso es lo que Dios quiere, lo que Dios espera, lo que Dios desea de tu vida y de mi vida. Una consagración sin reservas, espíritu, alma y cuerpo. Y después se darán todos los frutos. El reino de los cielos no se compra con dinero. Ageo 2:8, mío es el oro y mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Todo le pertenece a Dios. Tienes que tener esto bien claro. Todo le pertenece a Dios. Él es el dueño de la materia. Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 9. Mira lo que dice Hebreos 11:9. Qué maravilloso es poder relacionar tanto el Antiguo Testamento como con el Nuevo y ver las preciosas verdades y enseñanzas que Dios ha dejado en una forma inagotable y de muchas maneras, como dice Hebreos 1:1, para que no nos perdamos. Dice el Señor Jesús en San Mateo 25, el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, y decía un predicador, el ser humano que va ahí es por metido y por desobediente, pero el infierno no fue hecho para el ser humano. Hebreos capítulo 11, versículo 9. Por la fe, Abraham, dice, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Si hemos hablado de dos simientes, hay una promesa, un linaje de hombres y mujeres que han a través de los tiempos ha transmitido la verdad sagrada y exacta. Y tú tienes el privilegio de tenerla a través de este medio. Y de nosotros estamos sirviéndole a Dios para que tú tomes la decisión de cuál de las dos simientes vas a ser, de la simiente que obedece a Dios o la que es desobediente y rebelde y soberbia. Dice aquí en el versículo 9, dice Hebreos 11, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Se va transmitiendo. Nosotros hemos recibido el legado que le dieron a ellas, está en tus manos y en mis manos. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? ¿Qué vas a hacer? Versículo 13 de Hebreos 11 al versículo 20. Mira qué cosa más exquisita es la Biblia. Qué perfecta. Qué libro más excelente. Es el libro de los libros. No hay libro como este. Capítulo 11, versículo del 13 al 20. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si llegaron a entender, tuvieron bien claro que esta forma en que se vive en este mundo, el sistema gubernamental de leyes, de entretenimientos, de placeres, no es lo que originalmente Dios estableció para el ser humano. Este mundo es un mundo adverso para vivir una vida realmente cristiana, para poner en práctica los 10 mandamientos en la vida de un ser humano, para buscar la paz, la armonía, la igualdad y los derechos sobre todos los humanos, que haya respeto y que hayan valores equitativos y verdades correctas. Hay mucho que podemos hablar sobre esto. Ellos lo entendieron, entonces ellos visualizaron una tierra que no era este mundo. Versículo 14 de Hebreos 11. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Usted no puede saber lo que dicen si no ha estudiado esto. Pero yo le agradezco a Dios porque yo sé lo que está diciendo Pablo y de quién está hablando.
Y Pablo sabe quién está hablando. Dice que buscaban otra patria. Versículo 15, Hebreos 11. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y no estaban pensando en eso. Ellos estaban siguiendo un plan de origen divino. Iban para una tierra prometida. Y muchos murieron de camino. No la tuvieron, pero cumplieron. Fueron un eslabón en la cadena para que esa realidad se diera. Versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. San Juan 14, del 1 al 3 también, puede leerlo. Les ha preparado una ciudad. Versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. ¿De qué los bendijo y de qué les informó? De las cosas venideras. El remanente adventista te está diciendo qué es lo que está pasando en el planeta. Te está enseñando qué es lo que Dios quiere de tu vida, porque quiere llevarte a la eternidad. En todas las áreas estamos tratando de quitar la falsedad, el engaño, la mentira, la injusticia, el soborno, la desigualdad. Tantas palabras, tanto daño en el ser humano. Y únicamente la palabra de Dios puede arrojar luz sobre la mente de un ser humano que es imagen y semejanza de Dios. Termino diciéndote esto. Esto es el antídoto, la medicina o el ungüento o el bálsamo que puede solucionar los problemas de toda la humanidad y de aún de la vida de un ser humano. Pero tienes que tomar la decisión de usar este bálsamo, esta pomada, este remedio, o tomarte este antídoto, o esta pastilla, o este medicamento, para que el pecado y el engaño no reinen en tu vida y puedas ser un hijo o una hija de Dios, coheredero y conocedor de las cosas venideras que van a venir. Gracias por tu sintonía, que Dios te bendiga y te guarde, y que podamos seguir adelante preparándonos para la segunda venida de Cristo. Cuídate mucho. Grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció, Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón, con su fuerza y su poder en la victoria conquistó, venció.